Pues bueno, ahora sí. Pequeña fe de ratas del día anterior, ¿vale? Ayer dije una barbaridad. Dije que murieron 200.000 españoles en la guerra de Cuba. No, no, vale, fue una barbaridad. Bajas de los españoles según las fuentes de Wikipedia, que por cierto ya os digo que para mí Wikipedia es una buena fuente, no es una fuente académica, pero desde luego es una buena enciclopedia. 16.000 españoles por 3.000 estadounidenses. La diferencia de muertes es bastante bestia. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en esa guerra con Estados Unidos también era guerra con Cuba, con los independentistas cubanos. Bueno, y luego Filipinas, 150 muertos españoles, 21 muertos estadounidenses. En Filipinas, la guerra casi no se llevó más allá de lo que era el conflicto naval. Pero es que cuando tú tienes conflictos en islas, pues que pierdas la flota es un que es clave. Bueno, ya hemos quedado en esto, en que por culpa de la derrota en Cuba frente a Estados Unidos y también la pérdida de Filipinas, el Tratado de Paz de París, bla, 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 va a haber una conciencia en España de que ha ocurrido un desastre del 98, que va a ser un movimiento cultural, intelectual, por parte de políticos, científicos de ciencias sociales, filósofos, literatos, ¿no? Toda esta gente que forma parte del mundo de la cultura o de la política y demás, del periodismo, pues van a escribir sobre ese desastre que ha vivido España y cuáles son las consecuencias. Y esto es durante el propio momento, ¿vale? Es desde el propio 98 la gente tenía conciencia de que ellos estaban viviendo un momento de crisis. Y ayer terminaba la clase diciendo es que los momentos de crisis, cuando tanto como persona como sociedad, cuando te sacan, cuando tienes una crisis, cuando te sacan de tu lugar de confort, ¿no? De tu espacio de confort, eso es cuando ocurre una crisis. Por tanto, son los momentos en los que más se da lugar a la crítica entendida como creatividad, ¿no? Como intentar pensar de una forma distinta, pues te ves forzado porque te han sacado de un lugar en el que la forma en la que pensabas era la forma que mejor te funcionaba, ¿no? Hay que cambiar. Entonces es lo que ocurre en la crisis del 98, primeros años del siglo XX también. Vale, pues venga, efectos de la crisis del 98. En cuanto a qué consecuencias va a tener sobre la economía o sobre la política, no son grandes consecuencias, ¿vale? No tenéis que decir que el desastre del 98 tuvo unas grandes consecuencias en política y economía, no. Las consecuencias son sobre todo en planteamiento político, en lo que es teoría política o teoría social. Es más una crisis de identidad, porque lo que es la política no va a cambiar tanto. El sistema de la restauración prácticamente no va a cambiar por la crisis del 98. El sistema político se va a mantener, igual que había funcionado previamente. Y económicamente, la pérdida de esas colonias de Cuba y de Filipinas tampoco supuso un impacto brutal, no fue un impacto muy negativo el que ocurriera la pérdida de Cuba. El impacto negativo sería más pues las pérdidas de los soldados, las pérdidas militares del ejército, porque si no fue tan duro perder las colonias es porque el dinero que se tenía invertido en Cuba se va a repatriar a España. Es decir, ese dinero que se había invertido en Filipinas y en Cuba se va ahora a llevar a invertirlo a España, a la península. Entendía España como la península. Haciendo que haya un desarrollo, es como que va a empujar el desarrollo financiero dentro de España. ¿Vale? Entonces se repatrian, es decir, se traen los impuestos, vamos, perdón, los impuestos, las inversiones económicas de las colonias a la península. Y eso supone la entrada dentro de la península de nuevos activos financieros, de lo que serían nuevas inversiones. Vale. Pero donde sí que tiene impacto la crisis del 98 es en el aspecto ideológico. Como os digo, crisis de identidad, crisis, aquí dice en el libro, de conciencia, de conciencia nacional. Y ahora, ¿de qué va a dar lugar? Pues al movimiento intelectual del regeneracionismo que está muy vinculado al krausismo, del que os estuve hablando hace pocos días aquí en clase. Hace pocos días os hablé del krausismo y de esa vía intermedia, ¿no? Como buscar la solución al problema de las dos Españas, intentando unificar las visiones tan radicales que siempre ha habido en la historia de España, ¿no? Pues ese krausismo tiene una continuidad en el regeneracionismo que vamos a explicar ahora. Y luego también hay un pesimismo dentro de España que se expresa con la generación del 98, que creo que sí que estudiáis en literatura, ¿verdad?
Perfecto. Así que no hace falta que yo hable mucho sobre ello. Bueno, como os decía antes, las épocas de crisis es precisamente cuando más se da lugar a la creatividad. Esto se ve en España, en la España del siglo de oro, ¿no? Que es cuando España, el imperio del siglo XVI, durante finales del siglo XVI y durante el siglo XVII en España, bueno, pues hemos estudiado todos los problemas que había, ¿no? Problemas financieros, problemas de pobreza, las guerras se empiezan a perder. Eso lleva al siglo de oro español, que son Velázquez, son Quevedo, es Cervantes, ¿no? Pues ahora es cuando ocurre una segunda época de oro, que se ha llamado a veces la época de plata de la cultura española, que es entre el año 98 y la crisis del 98 hasta la Guerra Civil Española. ¿Vale? Es un nuevo periodo de crisis en España que coincide con un momento de especial creatividad dentro de la cultura española, de la literatura, del arte en general. Vale, entonces, regeneracionismo. Tenemos que contar qué fue. Bueno, el regeneracionismo sería una corriente filosófica o una corriente de pensamiento que intentaba responder a los problemas políticos de España. Es decir, quiere regenerar, la propia palabra lo dice, quiere convertir a España en algo mejor. Es criticarla, pero criticarla de forma constructiva, para que España vaya a algo más correcto. Consideran que la España que ellos han heredado está viciada, está enferma. Eso es una cita directa. Pues socialmente representa a clases medias, pequeña y mediana burguesía. Es decir, no es la oligarquía que había promovido el sistema de la restauración. Yo he intentado en clase dar la idea de que esa restauración en verdad sigue los intereses de las élites oligárquicas españolas, pero se habían conseguido ganar a las clases medias y a las burguesías porque ansiaban la estabilidad. Vale, hemos tenido 25 años de estabilidad, pero ahora llegamos a final de siglo y estamos en una crisis como nunca se ha visto en España, ¿no? Por lo menos una crisis de identidad. Esa burguesía, esas clases medias, ahora ya no van a estar tan a favor como antes de la restauración. Es como que se les ha perdido como apoyos de la restauración. Ellos critican que la restauración, que el sistema político solo defiende los intereses de los oligarcas, de los más ricos. Bueno, este sería Joaquín Costa, que es el principal promotor del regeneracionismo en España, era krausista también, esa filosofía que os había dicho antes. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que decir del regeneracionismo? Que no es una corriente unitaria, ¿vale? Es una corriente de pensamiento muy abierta, en la cual hay muchos planteamientos políticos diversos, que lo que tienen en común es un planteamiento ético frente a la sociedad y la política. Ellos quieren convertir a España en algo más recto, pero desde perspectivas éticas, ¿no? Como, ¿sabéis la diferencia entre ética y moral? Esto se estudiaba en primero del bachillerato, ¿verdad? En filosofía. Es difícil y los mismos filósofos tienen debates sobre cuál es la diferencia entre ética y moral, pero nosotros cuando hablamos aquí de planteamiento ético, diríamos que mientras que la moral sería la perspectiva personal de cómo actuar frente a una situación, la perspectiva de la ética sería un poco a mayores y es un planteamiento más universalista, es decir, no es tanto desde la perspectiva de una sola persona, sino cómo se deberían de hacer las cosas desde una perspectiva general, humana. ¿Vale? Eso es ético. Bueno, había dos corrientes principales que son el regeneracionismo que estaba dentro del sistema, es decir, una visión crítica del sistema, pero de gente que participa en el sistema, una visión del regeneracionismo desde las élites, y el otro es un regeneracionismo desde aquellos que estaban excluidos del régimen. Es decir, hay una visión regeneracionista de aquellos que sí que podían participar del régimen, los políticos que formaban parte de las élites, pero hay otro regeneracionismo de gente que haya estado excluida del sistema. Vale, desde dentro del sistema serían, por ejemplo, pues Maura, líder del Partido Liberal, Silvela y otros ministros del Partido Conservador. Vale, son gente de la élite dentro de los partidos políticos del sistema de restauración y ellos solo critican las cosas que realmente son explícitamente muy malas del sistema. Se quedan solo en criticar los aspectos más malos.
Mientras que el otro regeneracionismo, que es el de principalmente Joaquín Costa, lo que critica es todo el sistema, ¿vale? El sistema en la totalidad. Bueno, de Maura hablaremos bastante en el siguiente, en el bloque 9 ya, en el próximo trimestre. Bueno, entonces diferencia sería una parte más, un regeneracionismo crítico solo con una parte del sistema, porque son gente que forma parte de él, ¿no? No, esto es lo mismo que cuando hablamos de la ilustración y decíamos que los ilustrados no querían acabar con el sistema y eso les limitaba, ¿no? La capacidad de acción. Que si querías mejorar aquello que estabas criticando del antiguo régimen, tenías que cargarte el antiguo régimen. Y eso los ilustrados no lo iban a hacer, porque ellos son parte del antiguo régimen. Esto sería un poco esa misma perspectiva. Mientras que los otros son gente que, como no forma parte del sistema, sí que se atreven a criticarlo en su totalidad. Bueno, dicen que España, el sistema de la restauración es un organismo enfermo, que está degenerado. Bueno, el regeneracionismo, nos dice aquí, estuvo sobre todo presente en mayor medida en las manifestaciones de la vida pública y cultural de las primeras décadas del siglo XX. Como os digo, es más un movimiento, más que político, es un movimiento más cultural, casi desde el periodismo. Así que nada, con eso terminamos el tema.